Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Joel Pijal del primero A de Desarrollo del Software. El día de hoy les voy a mostrar los algoritmos planteados y los que yo escogí para realizarles y explicarles. Escogí el ejercicio número uno, que nos plantea que se necesita calcular la distancia recorrida por un automóvil que tiene velocidad constante y duración del tiempo con el movimiento rectilíneo uniforme. Las entradas del programa son la distancia recorrida, la velocidad constante y la duración del tiempo. En el proceso necesitamos calcular, aplicamos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme y en salida nos va a dar la distancia recorrida. Definimos las variables de distancia, velocidad, tiempo como un valor entero. Aquí escribimos al principio para que se muestre en esa pantalla que hace el programa, que va a calcular la distancia en metros de un automóvil. En el primero introducimos la velocidad que leemos aquí, como pueden ver. En el segundo debemos de introducir el tiempo que se demora, que va a estar calculado en segundos. Aquí leemos igualmente y aquí aplicamos la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, que es la distancia igual a la velocidad por el tiempo. Y en salida nos va a dar la distancia que recorrió. Ahorita ejecutamos el programa para ver cómo sería. Aquí nos está diciendo que el programa calcula la distancia en metros de un automóvil. Introducimos la velocidad, que podríamos ponerle 45, y el tiempo se puede demorar en segundos, ponemos 5. Y esto nos da la distancia recorrida en metros, que serían 225. Vamos con el segundo ejercicio que escogí, que sería que se necesita calcular el promedio de un estudiante a partir de sus 3 notas parciales. Las entradas son las 3 notas en total y el total. El proceso sería que suma las 3 notas y dividimos para 3, que eso nos daría la salida, que sería el promedio de las notas. Definimos las variables de parcial 1, parcial 2, parcial 3, la suma que realizaremos y la división que realicemos para sacar la nota final. Aquí igualmente como en el anterior ejercicio describimos qué hace el programa o el algoritmo, y aquí comenzamos a definir las notas de los parciales. Aquí definimos la primera nota de su parcial, la leemos, igualmente aquí con el segundo y con el tercero. Aquí ya realizamos el proceso, que sería la suma. La sumamos los 3 parciales, parcial 1, parcial 2 más 3, y con esto ya nos daría la nota total. Con esto cogemos y dividimos, que está guardando en el variable suma, ponemos para la división suma dividido para 3, que serían las 3 notas, y esto nos daría el promedio total, aquí como pueden ver, que esa sería nuestra salida. Ejecutamos el programa para ver cómo sería. Aquí nos da la bienvenida de qué se trata el programa. Ingresaremos nuestra primera nota de parcial, que ponemos 8, 9 en la segunda nota del parcial, y en la tercera podríamos poner 7, que nos tendría que arrojar que la nota final sería 8. Ahí está, como puede ver. Aquí está su promedio total, es de 8. Vamos con el tercer ejercicio, que cogí el ejercicio 4, que este nos pide que se requiera un algoritmo para elaborar una plantilla de empleo que dispone de sus horas laboradas en el mes, así como la tarifa por hora, y usamos la fórmula que nos planteó ahí mismo, que sería planilla igual a horas laboradas por la tarifa que cobra por hora. Las entradas serían las horas laboradas al mes por la tarifa por hora. El proceso sería: se multiplican las horas laboradas por la tarifa de horas para que nos dé en planilla, y la salida sería la planilla. Aquí definimos las variables de hora, tarifa y planilla como real. En el proceso, igual aquí describimos de qué se trataría el programa, como siempre, y aquí comenzamos ya con la lectura de cada variable. Aquí comenzamos con las horas laboradas del total del mes. Aquí registramos, igual aquí registramos cuánto cobra por hora en la variable tarifa que yo declaré. Aquí ya hacemos la fórmula, aplicamos la fórmula, que sería planilla es igual a horas por la tarifa que cobra, y al final nos da la salida, que la planilla de su empleo es, y tendría que darnos la planilla. Ahorita ejecutamos el programa y vemos. Aquí igual de esta manera nos indica que hace el programa, y aquí dice
que escriba el número de horas que totales del mes. Podríamos ponerle que trabajó durante todo el mes unas 256 horas y por hora cobra unos $3 por hora, y ahí nos daría la planilla de su empleo. Vamos con el siguiente. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, que nos pide elaborar un algoritmo que lea los tres lados de un triángulo de cualquiera y calcule su área, que si A, B, C son sus lados y S el semiperímetro. En las entradas tenemos que tiene tres lados del triángulo, el A, B y C, y S es el semiperímetro. Ya, en el proceso realizamos la fórmula del área del triángulo para calcularla, y en salida nos tiene que dar el área del triángulo. Aquí en variables definimos A, B y C, que son los lados, y S sería el semiperímetro, y aquí en la R sería el área que va a calcular todo esto. Ya, aquí igualmente definimos, aquí escribimos lo que haría el algoritmo del programa, y aquí comenzamos con las lecturas. Aquí leemos el lado A, el lado B y el lado C. Ahí sería la lectura de cada lado del triángulo, y al final también leemos el semiperímetro. Aquí está. Aquí ya comenzamos a hacer la fórmula, que sería el área, que viene todo esto en raíz por el semiperímetro, y semiperímetro menos A, del semiperímetro menos B, y semiperímetro del lado C. Y eso nos arrojaría el área del triángulo. Bueno, vamos a ejecutarle para ver. Aquí como pueden ver, aquí nos pide el lado A del triángulo, que podemos ponerle que sea 4, el lado B 5, y el lado C pongámosle 2, y ahora el semiperímetro, que le podemos igual poner 3. Ya, aquí nos arroja el área del triángulo y nos está dando que es 2.44 con sus respectivos decimales. Ya. Ahora vamos al ejercicio 6, que dice determinar la hipotenusa de un triángulo rectángulo conocidos las longitudes de sus dos catetos, que en la entrada son dos catetos conocidos que vamos a hacer, y en el proceso vamos a realizar la fórmula del teorema de Pitágoras para poder calcular la hipotenusa, y en salida nos tiene que dar el valor de la hipotenusa. Aquí ya en variables definimos el cateto 1, el cateto 2 y lo que va a ser la hipotenusa. Ya. Aquí igualmente de esta manera calculamos. En el primero escribimos de qué se trata el algoritmo del programa. Aquí comenzamos con la lectura de sus catetos. Aquí el cateto 1 y aquí el cateto 2. Y al final ya comenzamos con la fórmula que sería la hipotenusa. Que la hipotenusa es la raíz del primer cateto elevado al cuadrado más la raíz más del cateto, segundo cateto elevado al cuadrado. Que esto nos tiene que dar la hipotenusa. Vamos a ejecutarlo. Ya. Vamos a insertar el primer cateto, que le puedo poner que sea 13. Y el segundo puede que sea 6. Ahí nos está dando el valor de la hipotenusa, que sería de 14.31 con sus respectivos decimales. Esos serían todos los algoritmos que he escogido yo. Y muchas gracias, ingeniero.